el tema en es que a veces por así, lograr ser el uno, claro que sí. Pero para mí Florida es que no sabe ni quién. Nacido en Argentina, radicado en Canadá, Pablo Muñoz Iturrieta es doctor en Filosofía Política y Legal por la Universidad de Carleton, Ottawa, una de las 10 universidades más reconocidas de Canadá. Tiene un máster en Psicología Filosófica por The Catholic University of America de Washington, D.C., considerada por The Princeton Review como una de las mejores universidades de la Unión Americana. Tiene estudios de posgrado por el Centro de Investigación en Artes, Ciencias Sociales y Humanidades, CRASH por sus siglas en inglés, de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Tiene estudios de posgrado por The Witherspoon Institute en la Universidad de Princeton. Cuenta con un bachillerato en Teología, Filosofía y Humanidades. Es políglota con conocimiento de 10 idiomas, entre los que se encuentran el alemán, francés, danés, griego clásico, entre otros. Ganador del premio Charles Taylor en el año 2018. Les pedimos que recibamos con un cálido aplauso al autor y conferencista internacional, al doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido y especialmente quiero agradecerles enormemente a todos los que hicieron posible, obviamente, esta conferencia. Mexicali era un lugar que tenía pendiente de hace mucho tiempo, porque con Antonio veníamos organizando y decíamos, bueno, va a ser este mes, y seguían cerrando todo y la veníamos pateando para adelante, así que llegó un momento que dijimos, la hacemos y la hacemos, pase lo que pase. Así que muchas gracias por venir y estar aquí con todos nosotros. En este día, como saben, yo vengo haciendo toda una gira a lo largo de México. Ya he hablado como, yo creo que en 20 ciudades en las últimas, un poco más de 2 semanas. Y quiero especialmente hacerles un llamado y una invitación a unirse a lo que vamos a llamar una batalla que es eminentemente cultural. Una batalla que tiene que ver con el ser de nuestra nación, el ser de cada uno de nosotros. Y para eso quería comentarles acerca de esta pirámide que he diseñado, que es una pirámide que en cierta manera explica cómo se conforma una persona humana, cómo se conforma una familia, cómo se conforma una empresa, cómo se conforma una nación. Porque nosotros, como seres complejos que somos, tenemos muchísimos elementos para considerar. Pero si a todos esos elementos y realidades que forman parte de la vida las tuviésemos que agrupar en distintas categorías, podemos resumirlas en 3 dimensiones que son fundamentales. La primera dimensión, la más obvia de todas, y por eso está en la cúspide de esa pirámide, es la economía. ¿Y por qué la economía es una parte esencial de nuestra sociedad? Porque la economía es necesaria para poder vivir, necesitamos sobrevivir. Pero a su vez la economía no solamente que es importante, pero no es lo más importante de todo, ya que la economía siempre va a depender y va a estar determinada por las decisiones que se tomen, las decisiones políticas, la organización. Y de esa manera entonces podemos decir que la economía siempre va a estar determinada por la política. En la casa, por ejemplo, nosotros debemos tener un cierto orden, debemos tener ciertas reglas, si no la casa sería un caos. Pero a la vez en la casa uno tiene que solucionar un problema que es central para la supervivencia humana, el tener un plato de comida sobre la mesa. Y el tener un plato de comida sobre la mesa va a depender de las decisiones que se tomen en el ámbito familiar, especialmente en las decisiones que tengan que ver en la complementariedad entre el hombre y la mujer en la familia. ¿Qué va a hacer cada uno dentro de esa unión familiar para beneficiar a todos los miembros de esa familia? Pero las decisiones económicas que se manejan en la política
tienen que ver profundamente también con la cultura, con el modo de pensar, con el modo de vivir la vida, el modo en el cual uno ha planeado y las decisiones que ha tomado. Y todo eso tiene que ver con el conocimiento que uno tenga, pero también tiene que ver con la fuerza de voluntad para llevar a cabo o para hacer realidad eso que uno conoce o lo que uno entiende como lo mejor para cada uno de nosotros, como nuestros valores. Y entonces en nuestra sociedad tenemos estas tres dimensiones que están siempre presentes, estas tres dimensiones que están todas relacionadas, pero no todas tienen la misma prioridad y la misma importancia. Y por eso decimos que la cultura es fundamental. Y sobre la cultura se asienta la política y sobre la política se asienta como consecuencia de todo eso la economía. Y muchas veces la economía nos puede dar un termómetro, pero no necesariamente se va a manifestar de acuerdo a las decisiones y la cultura de un país. Pero de manera especial hoy día quiero hablarles acerca de cómo a lo largo del mundo entero, desde Canadá a la Argentina, en Europa, estamos atravesando una transformación cultural que es muy profunda. Una transformación cultural que tiende a erradicar y destruir los valores de nuestra sociedad y que por ser una ideología destructora la que se quiere imponer, va a tener consecuencias nefastas para nuestra sociedad. Hoy en día podemos decir que la cultura o la ideología que se busca imponer en nuestra sociedad es todo lo que se llama el posmodernismo. Ahora, ¿qué es el posmodernismo? El posmodernismo es una corriente de pensamiento que surge en el ámbito literario, allá por los años 40 en Europa, especialmente en Francia. Y es muy interesante lo que plantea el posmodernismo, porque el posmodernismo simplemente afirma que todo, absolutamente todo, es construcción social. Todo es un invento de la razón, y que luego eso se manifiesta en el ámbito literario por el modo de escribir. De hecho, justo antes del posmodernismo surge en Francia todo un movimiento que se llama el surrealismo. ¿Y qué era el surrealismo? El surrealismo era todo un movimiento artístico, poético, principalmente poético, pero luego se manifestó en el arte, en la pintura, en el cual se manifestaban los instintos más básicos y profundos del ser humano. Y es por eso que en la pintura, por ejemplo, muchos de ustedes habrán conocido las pinturas de Salvador Dalí, que todas son sueños, ciertos sueños, y son todas pinturas rarísimas, con una carga también a veces muy erótica. Pero en la poesía, esa corriente consistía en simplemente escribir lo que le salga a la persona, porque solamente ahí se manifestaba el verdadero ser. Y era escribir lo que le saliese, y muchas veces no tenía sentido. Hoy yo recuerdo haber leído poesía de toda esa época y yo decía, pero esto no tiene sentido. Esto lo puede escribir hasta un niño de 3 años. Pero yo decía, no, lo que pasa es que salió de lo más profundo del autor. Entonces venía un poeta y largaba un chorro de palabras, todas que no tenían ningún tipo de conexión, y la gente, wow, y lo aplaudían, porque sacó algo del subconsciente. Y eso termina degenerando en la corriente del posmodernismo dentro de la literatura y comienza a aplicarse en otros campos, y especialmente en la filosofía. Y es en la filosofía donde el posmodernismo toma fuerza. ¿Y qué dice el posmodernismo? El posmodernismo podemos resumirlo en una corriente pseudofilosófica que se resume en 2 principios principales. Un principio que tiene que ver con el conocimiento y otro principio que tiene que ver con la política. El principio del conocimiento dice lo siguiente, que es imposible conocer la realidad. Es imposible. Y por lo tanto, como no podemos conocer la realidad, como nada es objetivo,
toda noción, toda categoría, incluso toda ciencia y conocimiento humano que hemos desarrollado a partir de distintas naciones son falsos. Son construcciones sociales. Eso significa que es una construcción social. Entonces la noción de hombre es una construcción social, la noción de mujer, la noción de ser humano, porque no podemos conocer algo abstracto, universal, que se pueda aplicar a todos. Y entonces es inexistente, no existe. No existe el hombre, no existe la mujer, no existe la noción de perro, de vaca, no existe la noción de animal. Y entonces la metodología que usa el posmodernismo es la siguiente: reconocer esas construcciones sociales y deconstruirlas. ¿Qué significa deconstruirlas? Significa destruirlas, eliminarlas totalmente. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo concreto de todo eso es todo el feminismo de género, toda la teoría queer, que dice que no somos seres humanos, que por lo tanto no existe el hombre, no existe la mujer, y hay que deconstruirse. Y entonces, como no podemos usar a la razón, a la inteligencia como fuente de conocimiento, de verdad, porque la verdad no existe, lo único que tenemos que es los sentimientos. Y entonces los sentimientos se van a constituir en el fundamento de quiénes somos nosotros como lo que sea que seamos. Y entonces ahí sale toda la idea de la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Aquello con lo cual uno se identifica a partir de los sentimientos. Y entonces, ¿cuántas identidades de género hay? Tantas como seres humanos, miles de millones. Y por lo tanto, si esa es mi identidad de género determinada, una identidad de género cualquiera, eso significa que la gente se debe referir a mí de acuerdo con mi identidad. Y entonces yo me invento un pronombre y digo, este es mi pronombre que hace referencia a mi identidad de género, y ustedes tienen que usar ese pronombre, como de hecho ha pasado en Canadá, y vamos a ver ejemplos de qué pasa cuando esta ideología posmoderna penetra en la sociedad, penetra en la política, penetra en la ley y termina destruyendo absolutamente todo. Porque el objetivo entonces del posmodernismo es la deconstrucción, es decir, la destrucción de la realidad. Luego, eso es en relación al principio del conocimiento, tenemos otro principio, que es el principio de la política. ¿Qué dice el principio de la política? Que como el conocimiento es ficticio, no existe, no tiene ningún fundamento, entonces todo el conocimiento que se ha ido elaborando a lo largo de la historia simplemente se ha elaborado para controlar a un grupo de personas. Por ejemplo, el hombre inventó el concepto de mujer para oprimir a la mujer, para imponerle un rol social. Por ejemplo, ustedes van a tener hijos. Entonces, obligamos a las mujeres, a ellas, a tener hijos porque es parte del concepto de mujer o de madre. Otra explicación, otro ejemplo, la explicación que ha desarrollado la filosofía de la realidad es una construcción social para oprimir y dominar. La explicación que ha desarrollado de la realidad un grupo religioso, por ejemplo, todo lo que es la tradición cristiana o católica, simplemente no es más que una construcción social para dominar a un grupo determinado de gente, para tener control sobre ellos. Y entonces el conocimiento es malo porque el conocimiento crea relaciones de poder, de control. Y ese control político sobre las personas, ese control político sobre los cuerpos, como dicen ellos, porque lo único que existe es el cuerpo, se manifiesta de tres maneras especiales. Se manifiesta por medio de la educación. Entonces, un autor como Foucault dice que una manera de control social es haber creado los sistemas de educación, las escuelas. Porque por las escuelas yo al niño lo educo y lo crío y lo voy amoldando para que se inserte en una sociedad determinada.
Entonces al niño lo voy educando, lo voy guiando, pero todo es construcción social para él, todo es imposición. Lo cual también la propuesta es totalmente perversa porque es falsa. Porque la educación significa guiar y especialmente tener en cuenta las potencialidades naturales del niño para que se desarrolle la capacidad de autocontrol, la capacidad intelectual, la capacidad para actuar en determinadas maneras que lo hagan una mejor persona. Pero para Foucault todo eso es falso. La escuela simplemente es un lugar de adoctrinamiento y de control. Ahora, puede pasar que haya escuelas en el mundo, especialmente hoy, que son una máquina de adoctrinamiento ideológico y de manipulación. Puede pasar, pero históricamente no ha sido así. Por ejemplo, si yo voy a una escuela y una maestra me enseña a sumar y restar, me enseña a multiplicar, me enseña a dividir, y son todas operaciones que luego me sirven en la vida para muchas cosas, esa maestra no me estaba manipulando, ¿no? Si queremos sacar a una persona de la miseria y le enseñamos a cultivar, para que luego vaya al mercado y le enseñamos a sumar y a restar para que pueda vender esos productos y tener una mejor vida, ¿lo estoy manipulando? Le estoy ayudando a crecer como persona. Y entonces el problema del posmodernismo es que critica a la educación como una manera de control y manipulación sobre las personas. Tercer ejemplo que vamos a ver. El segundo ejemplo, entonces el primero eran las escuelas, el segundo ejemplo que da el posmodernismo de control es en los hospitales. Dicen, los hospitales es otro ejemplo claro de control y dominación y relaciones de poder. Porque una de las cosas que hizo la medicina, y son muy críticos de la medicina, es que inventó la construcción social, la noción de normal, de normalidad. Y entonces cuando inventa la noción de normalidad, todo aquel que no encaje dentro de lo normal se lo considera como anormal. Y esa normalidad puede ser estar enfermo, tener alguna enfermedad, algún problema psicológico. Y entonces dice Foucault que se inventan todas esas categorías o enfermedades simplemente para controlar y oprimir. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, enfermedades como la depresión, enfermedades como la esquizofrenia. Todas son construcciones sociales simplemente para sacar a esa persona y oprimirla y para controlarla, para enviarla a hospitales, para enviarlas a psiquiátricos. Entonces, esto es peligrosísimo como ideología. Porque imagínense que una persona que tiene depresión, yo le digo, no se preocupe señora, es una construcción social. A una persona que esté triste porque se le haya fallecido un pariente, haya perdido a su esposo, es una construcción social. Sí, es una locura, ¿no? Y el tercer ejemplo de control que dan es lo que está relacionado a la cárcel. Dicen, la cárcel es el ejemplo máximo donde se manifiesta este control. ¿Por qué? Porque en la cárcel el control del cuerpo es absoluto. Y entonces lo que dice Foucault es que, en definitiva, la cárcel es un lugar de control porque se criminaliza la conducta. Y el criminalizar la conducta es una construcción social también. Porque se ponen normas morales que la gente debe cumplir. Y entonces quienes no se acomodan a esa construcción social, a esa imposición, a esas exigencias, entonces queda fuera de eso y se lo llama criminal. Lo cual también es perverso, porque obviamente que las leyes morales y las leyes de la ley están todas relacionadas ¿con qué? Están relacionadas con la conducta moral y tienen una conexión profunda con nuestra estructura neurobiológica que nos demuestra que tener ciertas conductas destruyen al ser humano y destruyen a una sociedad. Entonces, si imagínense estuviese permitido asesinar y cuando me enojo con alguien lo mato, ¿en qué terminaría una sociedad así? ¿Se destruiría completamente? O si estuviese bien mentir, si estuviese bien engañar, si estuviese bien hacer lo que uno quiera,
en definitiva, terminaríamos en una situación de caos total, Entonces, el posmodernismo, como tiene ese principio político que considera que todo es dominio y control, lo que hay que hacer nuevamente es liberar. Tenemos que liberar, tenemos que deconstruir esas relaciones de poder y especialmente favorecer a todas aquellas personas o minorías, grupos colectivos que han sido oprimidos por estas reglas y que los han invisibilizado. Y entonces, como han estado invisibilizados, lo que hay que hacer es a estas personas darles privilegios sociales para que su realidad, su existencia se haga visible. Y de aquí surgen muchos ejemplos que vamos a ir viendo que son ideológicos y que son totalmente peligrosos para nuestra sociedad. Por ejemplo, si todo el conocimiento es construcción social, todo lo que yo pueda decir de alguno de ustedes va a ser falso porque no proviene de ustedes mismos. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene eso en la realidad? Si yo me dedico a estudiar arqueología y comienzo a estudiar al pueblo maya o a las ruinas aztecas, la arquitectura, la historia, el arte de pueblos indígenas mexicanos, un posmodernista dirá que todo lo que yo diga es falso y es construcción social. ¿Por qué? Porque no proviene de la experiencia, ya que el conocimiento no existe, la verdad no existe, la realidad objetiva no existe, lo único que existe es lo que uno puede experimentar. Y por lo tanto, el relato de un indígena solamente lo puede hacer ¿quién? Un indígena, ya está. Y es por eso que en Canadá, y muchos habrán visto en mi video, en mi canal de YouTube, que muchas escuelas en Canadá decidieron ir a sus bibliotecas y todos aquellos relatos sobre indígenas, sobre personas negras, sobre lo que sea, sobre la mujer, que no sea escrito por alguien que represente a ese grupo, debía ser eliminado. Es así que se quemaron más de 5.000 títulos en las escuelas de Canadá. Se quemaron, se prendieron fuego los libros. ¿Por qué? Porque eran relatos que no provenían de esos mismos grupos y por lo tanto son falsos, porque no existe la verdad. Otro caso interesante en Canadá, una universidad muy conocida en Nova Scotia, en Canadá, tienen una facultad de estudios indígenas y resulta que estaban buscando una nueva profesora porque se había abierto una cátedra. Y una profesora que estaba en otra universidad en Canadá, que es tal vez la persona que más conoce en el mundo todo lo relacionado a las culturas indígenas de Canadá, ella aplica, y obviamente como era la mejor, la persona que más conocía en el mundo, con más publicaciones, estudios, le dan ese cargo. No duró 2 días. ¿Por qué no duró 2 días? Porque los estudiantes universitarios comenzaron a hacer una revolución, ya que esa profesora que vino a enseñar cultura indígena era blanca, no era indígena, entonces no vale. No vale. Esos son ejemplos concretos. En Oregon, Estados Unidos, 2 amigas americanas se vinieron a la Baja California de vacaciones. De hecho, se fueron a la zona de Cabo San Lucas, estuvieron de vacaciones, comieron comida mexicana, les gustó muchísimo y dijeron, ¿por qué no aprendemos a cocinar comida mexicana? Y tenemos una oportunidad de armar un restaurante allá en Oregon, en Portland. Entonces estas 2 muchachas hablaron con la gente del lugar, las señoras todas contentas les enseñaron el secreto para hacerse unos buenos tacos. Fueron a Portland, invirtieron, se hicieron un camión para vender comida, los camioncitos del food truck, no sé cómo le dicen aquí, pero saben a qué me refiero. ¿Y saben qué? Se lo destruyeron. Los activistas de Antifa y todos los activistas de Black Lives Matter y todos los activistas postmodernos. ¿Por qué? Porque estaban haciendo apropiación cultural. Es decir, como no eran mexicanas, no podían vender comida mexicana. Porque estaban apropiando y robándole la cultura a otro. De hecho, en las universidades de los Estados Unidos han salido reglas donde te pueden expulsar de la universidad si uno se pone un sombrero mexicano. Porque no es mexicano. Entonces es apropiar la cultura. No se puede poner el sombrero de un chino, no se puede vestir como una cultura que no sea
la propia. Entonces, un estudiante de la Universidad de San Diego, aquí cerquita, el año pasado se hizo un afro porque se le dio la gana de hacerse un afro, pero era blanco y la universidad lo expulsó por apropiación cultural. Entonces, esa es la locura del posmodernismo cuando se comienza a implementar dentro de una sociedad. Y aquí tenemos situaciones gravísimas en Canadá con respecto a todo esto, porque como no existe el ser humano, no existe la persona humana, nos tenemos que deconstruir. Como nos tenemos que deconstruir en Canadá, a partir del año 2012 se introdujo en la ley el concepto de identidad de género, es decir, en la ley en Canadá ya se niega que seamos seres humanos. Cada uno tiene que descubrir su identidad de género. Y como esa es la realidad de la persona, el gobierno entonces se ha convertido en el garante para descubrir la identidad de género. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? Que si cada uno de nosotros tiene el derecho a descubrir la identidad de género y el Estado se lo debe garantizar, entonces significa que en cuestiones de identidad de género, quien tiene autoridad sobre un niño, ¿quién es? El Estado, no los padres. Y entonces las escuelas se han llenado de lo que se llaman los consejeros del género. ¿Qué son los consejeros del género? Son pseudopsicólogos que trabajan en la escuela a tiempo completo y su función es identificar a aquellos niños que estén atrapados en el cuerpo equivocado, porque tienen un género que no han descubierto y están viviendo con un sexo que se le ha sido impuesto. Y entonces ellos van y dicen, por ejemplo, un matrimonio de Monterrey que conocí ahí en Canadá que me contactó por esta situación. Resulta que la mamá le viene el reporte de las notas de su hija de 13 años, pero venía a nombre de otra persona. Entonces ella fue a la escuela y le dijo, mire, es el mismo apellido, pero me dieron el de otro niño, se confundieron. Y el maestro le dijo, no señora, lo que pasa es que ustedes en México son muy machistas. Así les dijo, son muy machistas y le imponen un sexo a sus hijos. Y aquí en Canadá, los niños tienen libertad para descubrir su identidad de género. Entonces, para ayudarla a su hija a descubrir esa verdadera identidad, decidimos ponerle el nombre de un varón. Y por un año la vamos a tratar como varón para ver cómo se siente. Y si se siente bien es porque es hombre. O sea, esas locuras. Realmente, una niña de 13 años. Entonces, el problema es que cuando en Canadá descubren estos activistas que hay un niño que tiene problemas psicológicos, problemas de conducta, porque tal vez los padres se están divorciando, problemas de conducta, agresividad, lo que sea, es un peligro porque inmediatamente, como todo lo ven bajo la óptica de la deconstrucción, inmediatamente dicen el problema de ese niño es que está atrapado en el cuerpo equivocado. Como le pasó a una niña de 11 años que tenía problemas psicológicos, estaba en tratamiento. Cuando una psicóloga del género la identifica, llama a un grupo LGBT. El grupo LGBT hace los trámites, la llevan a una clínica durante la hora de la escuela, la llevan a una clínica de reasignación de sexo, y entonces el médico, obviamente de la clínica que se dedica a hacer eso, es un sicario, que dijo, hay que cambiarle el sexo a la niña, esa es la raíz de sus problemas. Entonces le avisan a los padres, le vamos a comenzar a hacer un tratamiento de reasignación de sexo a su hija. ¿Y qué hicieron los padres? ¿Qué harían ustedes? Los padres se aterraron y dijeron, a mi hija no la tocan ni loco. Y entonces los denunciaron. Fueron a la corte, perdieron los padres, entonces apelaron, fueron a la Corte Suprema. ¿Y qué sentenció la Corte Suprema allá en Canadá? Que los padres no tienen patria potestad en cuestiones de género y orientación sexual. Ya está. Les quitaron la hija, porque el papá se opuso, le obligaron al papá a tratar a la hija como un hombre, con un nuevo nombre, ya que el negar este derecho es abuso infantil. Entonces, si un activista LGBT viene y les quiere cambiar el sexo a sus hijos, ustedes no tienen ningún derecho sobre sus hijos, como padres. Esa es la locura de esta ideología. Y el padre, obviamente, que se opuso, el padre comenzó a dar conferencias, comenzó a hablar por los medios, y en este momento, mientras nosotros estamos aquí sentados en esta conferencia, el papá está en la cárcel en Canadá por violar la orden de la corte,
de no interponerse a la transición de género de la niña. Está en la cárcel. Ese es el problema de estas ideologías, que son peligrosísimas. Una vez que se mete en una nación, en un país, en un estado, leyes como leyes de identidad de género, como ha pasado en la Argentina, inmediatamente comienzan todas estas locuras. Cuando el posmodernismo se vuelve la ley y se vuelve la política de una nación. Entonces es peligrosísimo realmente. Otro ejemplo de construcción en Canadá. La Corte Suprema de Canadá declaró en el año 1999, ya pasó tiempo, de que decir que el matrimonio es solamente entre el hombre y la mujer va contra los derechos humanos. ¿Y entonces qué pasa? Cuando un pastor, por ejemplo, un sacerdote predica que el matrimonio solamente es entre el hombre y la mujer, puede ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya han deconstruido la noción de familia. Ha sido destruida. Y entonces el posmodernismo, en un caso sí, se ha hecho la ideología que rige absolutamente todas las decisiones dentro del Estado. Otro caso terrible también, a partir del año 2016, en Canadá, parejas LGBT múltiples pueden adoptar al mismo niño. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué puede ser que 4, 5, 6, 7, 8 parejas LGBT se reúnan entre todos y digan vamos a adoptar un niño? Porque así es más fácil. Porque un niño llora, un niño se porta mal, el niño sale dinero. Y entonces dicen, ¿por qué no nos juntamos entre todos y a ti te toca el lunes, a ti te toca el martes, a mí me toca el miércoles y el jueves? ¿No? ¿Por qué es eso? Porque una vez que se aprueban las leyes de uniones del mismo sexo, no es que a las uniones del mismo sexo se las eleva a la categoría de matrimonio. Lo que hacen es destruir el matrimonio. Destruyen la noción de matrimonio al negar el aspecto unitivo dentro de un matrimonio y el aspecto procreativo, esa complementariedad única, complementariedad biológica, que eso es el fundamento natural del matrimonio, que somos complementarios. Si no hay complementariedad no puede haber matrimonio. Y entonces cuando se quita la complementariedad del matrimonio y se le abre la puerta a otras uniones, terminamos en cualquier cosa. Como pasó en Alabama el año pasado, que en un condado iban a cortar un árbol y una mujer se casó con el árbol para que no lo corten. Ya está. Y se casó con un árbol y no le pudieron decir que no, porque una vez que ya se destruye el matrimonio podemos hacer cualquier cosa. En Canadá tuvimos el caso también de un hombre el año pasado que tenía miedo de morirse del virus y dijo, por las dudas que me muera, me caso con el perro y le da la herencia al perro. O sea, eso está permitido. Entonces se le abren las puertas a cualquier locura, hasta el punto de que en Canadá, hoy en día, varias parejas LGBT pueden adoptar al mismo niño. Y en este artículo es interesante que es de CBC, es el medio oficial del estado más grande de Canadá, y en este artículo hablaban de las ventajas de tener familias coparentales. ¿Por qué? Porque las madres no se estresan, porque tienen más libertad, que los padres pueden dedicarse a otras cosas, y no están atados al niño todo el día o todos los días. Y entonces esas familias son prácticamente mejores que cualquiera. Eso es la idea que comunicaba el artículo, lo cual es totalmente ideológico y es una violación total a los derechos del niño. Imagínense los daños psicológicos de un niño que sea criado por 5, por 6, por 7 papás y 7 mamás. Imagínense, porque ninguno va a terminar siendo verdaderamente el papá o la mamá. Los daños afectivos en ese niño, los problemas que vamos a comenzar a ver de aquí a 10, 15, 20 años con todos estos niños que salen de estos entornos que no podemos llamar ni siquiera familias diversas, porque esto ya es otra cosa. No, esto es ya otra cosa. Otra ley, porque hay que deconstruir todo. Entonces, a partir del año 2016 en Ontario, ya no se puede usar padre y madre en ningún documento oficial. Porque no, son construcciones sociales. Entonces ya no podemos decir mamá, no podemos decir papá.
¿Qué consecuencia práctica tuvo esto dentro de la educación? Por ejemplo, las maestras siempre cuando viene el Día de la Madre con los niños hacen la tarjeta, ¿no? Día de la Madre, Día del Padre. No lo pueden hacer. Porque poner padre, poner madre es una construcción social y es replicar estereotipos de género, estereotipos patriarcales de opresión. Y hablando de opresión y de control y de relaciones de poder, otra ley que no lo puse aquí, pero es cómica realmente, les va a hacer reír a ustedes, pero en Canadá, cuando los niños juegan al deporte, en las escuelas, cuando hacen campeonatos de fútbol, de hockey sobre hielo, en la provincia de Ontario, no se pueden contar los puntos, no se pueden contar los goles. Entonces juegan, hacen goles, pero no se pueden contar. Porque si un equipo gana y otro pierde, se crea una relación de poder. Una relación de dominación. Entonces vamos a perpetuar estereotipos de dominación, de poder, y por lo tanto le vamos a herir los sentimientos a los que pierdan. Entonces, todos estos programas de educación, donde se ha institucionalizado el posmodernismo, no han hecho más que lograr una generación de niños y jóvenes totalmente frágiles, mentalmente frágiles. Y eso es grave realmente. Es totalmente grave porque en Canadá, debido a la penetración de la ideología de género por medio de la educación sexual, ya estamos teniendo niños que no saben ni siquiera lo que son. No saben si son hombres, si son mujeres. Han tenido que crear una nueva categoría para esos niños que son los agéneros. ¿Quiénes son los agéneros? Los que no saben qué género tienen. A nosotros, de hecho, nos insultan. Saben que a ellos, como no existe ser hombre, no existe ser mujer, estos activistas nos han inventado un género a nosotros. Para ellos nosotros somos los cisgéneros. ¿Qué significa cisgénero? Cisgénero es la persona que todavía no ha descubierto su género y se cree que es hombre o mujer. No lo es, pero todavía no se ha dado cuenta. Entonces es un tonto que todavía no sabe lo que es. Y entonces en las redes sociales, a mí muchas veces cuando me atacan todos estos activistas, me insultan y me dicen cisgénero. Y yo me pongo a llorar, obviamente me dicen cisgénero. Me ofendo tremendamente. Esa noche no duermo si alguien me dice cisgénero. Pero esa es la locura realmente de todo esto. Entonces, no podemos decir madre o padre porque ya es construcción social. En la Argentina también, hace como 2 semanas ya han eliminado madre y padre de todos los documentos. Han eliminado eso de todo documento oficial. En Argentina es tal toda esta locura ideológica que nosotros tenemos el documento nacional de identidad que es como el IFE de ustedes. Bueno, hace cosa de 2 meses eliminaron el hecho de ser hombre o mujer, porque según ellos, según el gobierno argentino, el documento nacional de identidad perpetuaba errores patriarcales de género. Y entonces ahora los documentos son no binarios, vienen con una X. Es una locura realmente. No tiene sentido. Muy bien. Ley 89 del 2017. Pasó una ley en la provincia de Ontario que el gobierno puede quitarle los niños a sus padres si se oponen a todo lo relacionado a la identidad de género y orientación sexual. O sea, esto es grave, ¿no? No es que anden igualmente detrás y a ver buscando a quién le quitan a un niño, pero cuando hay casos como el de la escuela que yo les mencioné, entonces es una ley peligrosísima porque es una ley que eventualmente los activistas del género, del posmodernismo, la pueden usar para ir en contra de las familias. Y en Argentina es terrible porque en Argentina ya pasaron la ley de identidad de género en el año 2014. Y como pasaron la ley de identidad de género en el año 2014, ¿qué hizo el gobierno? Ya comenzaron a abrir centros de hormonización infantil para niños, para transformar niños. Entonces, es realmente terrible. Aquí voy a saltear esto. Aquí en México, por ejemplo, algunas noticias de Argentina. En el año 2019, el Banco Interamericano de Desarrollo le prestó a la Argentina $200 millones para políticas de igualdad de género, que en realidad fueron para la promoción del aborto, para la educación sexual y para abrir centros de hormonización infantil. Entonces,
Es interesante ver cómo aquí en México, por ejemplo, es por medio de bancos como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el FMI, este es el caso de Argentina, que cuando México pide renegociar la deuda, cuando México pide préstamos, las condiciones que le ponen todos estos organismos internacionales es acoplarse a todas estas leyes. Y en la actualidad, de hecho, vamos a poner aquí los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En la actualidad, cada vez que un Estado mexicano, cada vez que el gobierno de México necesita financiamiento o tiene que renegociar la deuda porque no la puede pagar, se le exige que todos los programas deben estar alineados con la Agenda 2030. ¿Y qué es la Agenda 2030? En definitiva, la Agenda 2030 es básicamente el plan impuesto por las Naciones Unidas sobre nuestros países, que en cuanto a los hechos reemplaza nuestras constituciones y que tiene como objetivo principal el imponer el aborto, el control de la población y la ideología de género como nuevo paradigma para entender al ser humano. Entonces, aquí en México, por ejemplo, tenemos en el año 2017 se fundó el Consejo Nacional para la Agenda 2030, que es un organismo federal gubernamental que trabaja en coordinación con los organismos de la Agenda 2030 que debe tener cada Estado de México para imponer la Agenda 2030. Aquí, por ejemplo, vemos que en México, en ese reporte, que es un reporte de 227 páginas que salió en julio de este año, es interesante ver un gráfico que explica cómo funciona, de hecho, el gobierno en México. ¿Cómo funciona? Uno creería que estaría López Obrador al centro, que estarían el Senado, diputados. No, quien está al centro de las políticas en México es la coordinación de la Oficina de la Agenda 2030 para México. Quien toma las decisiones aquí en México es las Naciones Unidas. Y luego, aquí tenemos al Senado, tenemos el Poder Legislativo, diputados. Acá tenemos a las universidades, un grupo de 73 universidades que se dedican a implementar la Agenda 2030, lideradas por la UNAM y el TEC de Monterrey. Tenemos a grupos empresariales, pero es interesante que al centro de la Agenda 2030 en México, perdón, al centro del gobierno en México está la Agenda 2030. Y entonces, eso tiene como consecuencia que cuando incluso el Poder Judicial tiene que sentenciar no de acuerdo a la Constitución como debería ser, sino de acuerdo a la Agenda 2030. Porque de hecho cuando la Corte Suprema sentenció hace unas semanas con respecto a la penalización del aborto, la misma agencia de la Agenda 2030 lo reconoció. Hoy se da un paso más en el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5. ¿Y cuál es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5? La igualdad de género. La igualdad de género. Entonces eso significa que la igualdad de género, el objetivo número 5, significa ¿qué cosa? Significa aborto. ¿Sí? Aborto. Porque cuando la Corte Suprema tiene que recibir un caso acerca de la legalidad de una ley, de un Estado, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte Suprema? Tiene que ver si esa ley está en contra o no de la Constitución de México. Y si la ley está en contra de la Constitución de México, tiene que decir por qué, porque aquí está en la Constitución. Y si no está en contra de la Constitución, tiene que respetar la ley del Estado, no puede meterse. Esa es la función de la Corte Suprema. Pero lo que hizo la Corte Suprema de México, y esto es lo terrible, es que el criterio que usó para decidir si era constitucional o no, no fue la Constitución, fue la Agenda 2030. Y como la Agenda 2030 en el Objetivo 5 dice que en México hay que imponer el aborto, ya está. Toda ley que restringe el aborto debe ser declarada nula. Entonces, es tremendo realmente esto. Cómo la Agenda 2030 ha penetrado dentro de la sociedad. Muy bien, aquí en México, por ejemplo, cómo está introduciéndose toda esta ideología posmoderna de deconstrucción. Se anunció Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de la Ciudad de México, anunció un proyecto clínica para atención integral de personas trans.
Y a mí lo que me sorprendió es que él habla que principalmente se revisarán temas relacionados con la diversidad sexual, principalmente con la reasignación sexogenérica para los menores de edad. Eso aquí en México. Y ahí dice, bueno, alguien dirá, pero si los padres están de acuerdo, pero ¿saben qué? En Canadá empezaron así. En Canadá y en Argentina decían, no se preocupen, mientras los padres estén de acuerdo, los vamos a respetar a los padres. Una vez que se aprueban estas leyes, a los padres los sacan de una patada con el argumento de que la identidad de género es un derecho humano, y si es un derecho humano, ¿quién lo garantiza? El Estado. ¿Y qué hacemos con los padres? Los sacamos de encima. Porque de hecho en España, por ejemplo, cuando los padres comenzaron a manifestarse contra esto, ¿qué dijo esta mujer Celaá, que es la ministra de Educación? ¿Saben lo que dijo? Fue el año pasado. Ella dijo, los hijos no pertenecen a los padres, y no quedó ahí la frase, dijo, los hijos pertenecen ¿a quién? Al Estado. Lo dijo, los hijos pertenecen al Estado. En Argentina tenemos una ideóloga, una activista también del Ministerio de Educación, que ella afirmó exactamente lo mismo. Los hijos no son posesión de los padres y es el Estado el que debe velar para que se cumplan los derechos de ese niño. Ahora, lo que ella no aclara es que en realidad esos derechos del niño son derechos que se inventan ellos para luego imponer cualquier cosa en un niño. Y este es el peligro realmente de todas estas ideologías. Entonces, aquí no se alcanza a ver en la pantalla porque por el color parece que el proyector no agarra el rojo, pero ahí en teoría está mi libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, ustedes imagínenselo. Y ya para terminar antes del receso, estos son 2 libros que los escribí especialmente teniendo en cuenta este gráfico que ven aquí. Cuando buscan la transformación o la destrucción o la dominación sobre una sociedad o sobre un país, esa dominación puede ser económica, puede ser política, por medio de la clase política, o puede ser cultural. ¿Y cuál es el problema de la dominación cultural? Que una vez que se domina la cultura, se domina absolutamente todo. Y es lo que estamos viendo en nuestros países. En nuestros países está penetrando fuertemente una ideología que viene a destruir nuestra cultura. ¿Y qué nos ofrece a cambio? No nos ofrece nada, porque la metodología propia de esta ideología que busca imponerse, ¿cuál es la metodología? La deconstrucción, es decir, la destrucción de absolutamente todo. Y esa es la razón por la cual yo creo que esta cultura es verdaderamente una cultura de la muerte, porque solamente viene a matar toda nuestra civilización, nuestras tradiciones, nuestros valores, y a cambio no nos deja nada. Entonces muchas veces decimos que es cultura de la muerte porque trae aborto, porque trae eutanasia, pero en realidad el aborto y la eutanasia son síntomas de algo mucho más profundo. Es muerte porque literalmente mata todo, hasta la cultura. Y esa es la razón por la cual también yo creo que todas estas ideologías que vienen a deconstruir y destruir al ser humano como persona, como hombre, como mujer, vienen a deconstruir la familia, a nuestra sociedad, a nuestros valores. En realidad estas ideologías son verdaderos virus intelectuales. Son un virus. Son un virus que cuando le pica a una persona, ¿qué pasa? Le quita la capacidad de pensar. Y eso es lo que estamos viendo lamentablemente en tantas universidades en México. Jóvenes que están siendo adoctrinados. Lo estamos viendo en las escuelas. La Secretaría de Educación Pública de México lamentablemente se ha convertido en un agente de todas estas ideologías. Entonces, ¿qué pasa cuando toda una generación de jóvenes piensa en términos posmodernos? ¿Qué pasa? Ese país está destruido. No hay futuro. No hay futuro porque estas ideologías lo único que producen son inútiles. Gente inútil, gente que no sabe hacer otra cosa más que obsesionarse por cuál es su género y cuál es su pronombre. Y que si se llegan a equivocar de pronombre se ponen a llorar. ¿No?
Y si una persona le dijeron compañero y era compañere, y se pone a llorar, eso es signo de que hay un problema mental serio. Por eso yo digo que estas ideologías son un virus intelectual, porque en definitiva le crean un trastorno psicológico a la persona. Como pasa en Canadá, tenemos toda una generación de niños que no saben lo que son muchas veces. Y si un niño no sabe lo que es y tienen que decirle que es a género, significa que tiene un trastorno de la identidad. Un trastorno por el cual el niño va a necesitar tratamiento psicológico. Pero ¿qué pasa cuando uno quiere ofrecerle trastorno psicológico a una persona así? Crimen de odio, va a la cárcel. Aquí en México, ¿sabían ustedes que en la Ciudad de México está prohibido ayudar a una persona que desarrolle un trastorno así? 3 años de cárcel. Aquí en México se sentenció el año pasado. Entonces, en Canadá acaba de pasar esa ley en junio para todo Canadá, por el cual si un médico, si personal de la salud, si un psicólogo, si un psiquiatra ayuda a una persona que tenga un trastorno de identidad, esa persona pierde su licencia de por vida y puede ir a la cárcel hasta 5 años. Criminalizan incluso el combatir una ideología que es destructiva. Entonces, por eso ahí se ve el aspecto totalitario de todo esto. Y eso es realmente grave. Es realmente grave. Entonces, en definitiva, cuando se impone esta ideología se destruye la cultura. ¿Y cuál va a ser la solución para eso? La solución para eso es darle batalla cultural de maneras que sean simples y concretas. Tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que recuperar nuestra cultura, tenemos que estudiar nuestra historia. Tenemos que proteger a nuestros hijos de todas estas ideologías. Porque tenemos que ser conscientes que tanto los medios de comunicación como la educación que reciben en la escuela, y obviamente que hay maestros que son buenos y hay maestros que están luchando contra esto, pero si fuese por la Secretaría de Educación Pública, a sus hijos se los ideologizan a todos. Y ese es el peligro. Entonces, ¿de qué manera nos vamos a enfrentar ante eso? ¿De qué manera le vamos a sacar los hijos a la Secretaría de Educación Pública? Pues yo soy de esa opinión, no podemos dejarle la educación al Estado, porque el Estado busca activamente ideologizar y adoctrinar a nuestros jóvenes. Es lo que está pasando en las universidades también. En las universidades hay una lucha gigantesca porque de repente parece que todos los profesores universitarios se volvieron tontos. Es increíble. Y obviamente que no todos, pero la mayoría se han vuelto tontos. ¿Por qué? Porque viene una ideología así que no tiene ni sentido, que es facilísimo enfrentarla y debatirla y demostrarle con datos, y no todos los tontos ahora se han vuelto posmodernos. Y no se dan cuenta que es una ideología que viene a destruir la medicina, viene a destruir a la ciencia, viene a destruir a la biología, viene a destruir a la matemática. ¿Sabían ustedes? En Canadá hay una campaña ahora para sacar la matemática de la escuela porque la matemática es supuestamente racista. No tiene sentido. Y así como están destruyendo la literatura en Canadá, ¿saben que en Canadá han destruido de la literatura, la gran literatura inglesa que se estudiaba en la escuela secundaria? Y había que leer a Shakespeare, había que leer grandes obras de la literatura, incluso más recientes como libros como 1984. Se los han sacado del programa de educación. ¿Por qué se los han sacado del programa de educación a obras como las de Shakespeare? Porque no había diversidad, ese fue el criterio. Porque no había cupo de género, no había transexuales, no había feministas, no había homosexuales en los personajes de las obras de teatro. Entonces ya está, estamos perpetuando una visión heteropatriarcal del mundo, hay que sacarlo. Y a cambio hay que poner toda literatura feminista, que no es más que basura. Es basura ideológica, no tiene ni siquiera calidad literaria, porque al menos que tenga un poquito de calidad, pero nada. Entonces, a eso nos estamos enfrentando hoy. Y es lo que tenemos que entender, que en un país pueden haber problemas económicos, pueden haber también problemas políticos, pero el problema principal, desde México hasta la Argentina, en el mundo entero, ¿cuál es? Que nos están destruyendo la cultura y solamente vamos a poder hacerle frente a esta locura por medio de una cultura fuerte que no tenemos que crearla, solamente la tenemos que recuperar. Solamente la tenemos que recuperar. Y eso significa
aprender a pensar, aprender a leer, aprender a hablar, aprender a escribir, formarse, leer mucho. Porque cuando la gente piensa, no la pueden manipular. Y esa es la gran preocupación que debemos tener con los jóvenes, con los niños, que aprendan a pensar, que tengan un carácter, que tengan ideales, que tengan valores, porque solamente así vamos a poder subsistir de toda esta embestida ideológica en la cual nos encontramos hoy en día en todos nuestros países, ¿no? Así que les quiero dar muchas gracias. Vamos a hacer un receso ahora y después vamos a volver para la otra sesión. Muchas gracias.